Les envío un cordial y fraterno saludos, apreciados colegas. En esta ocasión queremos presentarles como Junta Directiva el informe de gestión de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología para la vigencia 2020. En esta ocasión, en una situación especial y nunca antes vista, donde por la pandemia no podemos vernos frente a frente. La tradición dice que este informe se presente a los asambleístas cara a cara, pero en la situación actual de pandemia y con las tecnologías actuales, la Junta Directiva decidió enviar los informes de manera previa, garantizando que se tenga la información para todos los afiliados, aprovechando que podemos con esto disminuir los tiempos en la asamblea que se realizará el próximo 29 de marzo a las 6:30 de la tarde. En la estructura de la siguiente presentación vamos a hablar de 5 capítulos. Estos 5 capítulos versan de una introducción, una gestión administrativa, una gestión académica, una gestión gremial y la gestión de bienestar. Es importante reconocer que el trabajo que presentamos en este momento es el fruto de los esfuerzos mancomunados de toda la Junta Directiva y de los trabajadores de la Cundinamarquesa. En especial, aquellos escogidos por el ejercicio democrático de la organización, el doctor Alexander Tapia Rocha como vicepresidente, la doctora Marta Delgado Ramírez como secretario académico, la doctora Sonia Gómez González como secretario general, el doctor Rafael Jiménez Delgado como tesorero, el doctor Francisco Restrepo Vélez como fiscal y los trabajadores Carolina Vargas Lara, administradora de empresas Carolina Vargas Lara como gerente general, la politóloga y economista Lucía Salamanca Ruiz como gestor gremial y nuestra auxiliar de tesorería Marta García Soto. Es difícil en ocasiones valorar el trabajo que hay detrás de un año completo de trabajo y muchas personas aún no conocen el estatuto ni tampoco la proyección estratégica que tiene la organización. Para esta introducción es importante recordar el artículo 30 del estatuto, donde las funciones del presidente son presidir las reuniones de junta directiva y las asambleas, firmar las actas con el secretario general, firmar los contratos conjuntamente con el tesorero, ejercer la representación legal de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología y representarla en los asuntos fiscales, sociales y en los que determine la Junta Directiva. Esta representación es permanente. Presentar a la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología al final de su periodo un informe completo de la gestión de la Junta y de la situación de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Diligenciar la correspondencia con el secretario general, firmar con el secretario general los documentos administrativos, científicos y económicos, ejecutar las disposiciones aprobadas por la Asamblea General y por la Junta Directiva. En ausencia del secretario general, el presidente nombrará dentro de los asociados activos un reemplazo provisional, comprometer a la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología en actos o contratos hasta por la suma de 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes, asistir al Comité Departamental y Distrital del ejercicio de la anestesiología y presidir o delegar la coordinación del Comité Gremial de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Presentar el informe de las asambleas de la ESCARE. La gestión 2020 se gestó básicamente al tener en cuenta 4 ramificaciones. Los estatutos, los cuales invito a leerlos en extensión, puesto que no solamente están las funciones del fiscal y del presidente, sino de toda la Junta Directiva, y todo el desarrollo de cómo nosotros, como sociedad sin ánimo de lucro, desarrollamos nuestro objeto social. La planeación estratégica, que para este año la tenemos que volver a hacer. La última está vigente a partir del 2017 y termina este año 2021. El análisis de la coyuntura gremial y la pandemia. Estas 4 ramas fueron los principales factores
que intervinieron en la gestión de la presidencia y de la junta directiva durante la gestión. De estos haría falta profundizar en el análisis de coyuntura gremial. Los problemas laborales eclipsan en mucho los problemas que como sociedad enfrentamos en estos tiempos. Estamos pensándonos cómo salir de estos problemas y es importante que todos los conozcamos y trabajemos en las soluciones posibles a estas problemáticas. Las más relevantes son la inestabilidad laboral, la mala remuneración con respecto al nivel de cualificación, el riesgo y responsabilidad, los pagos a más de 30 días, la moratoria en los pagos, muchas veces no solamente es un tema de moratoria, sino un tema de dineros de difícil recuperación, la no formalización de la vinculación laboral a través de contratos, la proliferación de empresas que tercerizan el servicio de anestesia, sobrecarga laboral y sus complejidades, disponibilidad y calidad de insumos, sobre todo pues ahora en la pandemia, presión e incentivos por realizar malas prácticas de anestesia. Tenemos anestesia simultánea, aún aquí en la capital tenemos simultánea. Muchas veces esta simultánea, durante los últimos meses hemos tenido reportes de que no solamente realizan simultánea los especialistas en anestesia, sino algunos residentes de último año están practicando la simultánea. Entonces ya tenemos un empeoramiento de la situación de simultánea en algunos sitios y tenemos los reportes de esto. Abandono del paciente. Esto, además de ser un tema ético, pues está relacionado al pago por productividad. La contratación y el trabajo de residentes como anestesiólogos antes de ser ya formalmente anestesiólogos y dar anestesia sin consulta preanestésica. La consulta preanestésica inadecuada e insuficiente también hace parte de los problemas que identificamos durante esta vigencia y en el trabajo que hemos venido realizando. La problemática es compleja y invito a todos aquellos interesados en poner de su tiempo en la resolución de los mismos a la planeación estratégica que vamos a realizar este año, pero basados en la planeación estratégica previa, y hay algunas acciones que se están realizando. Estas son procesos de formación y fortalecimiento de líderes, acompañamiento jurídico, gremial y en casos individuales y grupales, eventos de formación laboral, reuniones con grupos de anestesiólogos para orientación laboral, revisión y divulgación de estudios relevantes, acompañamiento y orientación a recién egresados, promoción de la afiliación de los recién egresados y residentes. Para el 2020 tuvimos una afiliación de los egresados alta y para los residentes superior al 80%. Este trabajo pues es notorio con respecto a las afiliaciones que se tenían en el histórico. También estamos realizando actividades de bienestar, son muy importantes los espacios fuera de sala y se han establecido algunos torneos deportivos que por la naturaleza de la pandemia y la mayoría de estos que son de origen grupal pues no se pudieron desarrollar, sin embargo están en la estructura. Comunicación con las autoridades responsables en casos concretos por mala práctica y trabajo conjunto con la Secretaría de Salud. En este análisis de coyuntura y en las problemáticas que he presentado quiero hacer énfasis en los pagos a más de 30 días. Todos los problemas son relevantes, pero el que se presenta por el pago de más de 30 días es un tema que afecta puntualmente el reconocimiento que se le da al gremio por su trabajo. Los pagos a 30 días se ven usualmente asociados a tercerización. Hay un tercero que demora los pagos, hay un tercero que apalanca los pagos de manera financiera, pero los apalanca con el trabajo del gremio. Y los pagos a 30 días no son viables, básicamente por dos razones. La primera, ningún banco le presta a uno sin intereses. Los dineros a más de 30 días tienen un costo financiero, este costo financiero no se está reconociendo.
Y la segunda, porque esto no es un préstamo de dinero que gana intereses, sino la presentación presencial de un servicio. Esto en la legislación y en la Constitución colombiana hace que nosotros o quienes prestan su servicio de manera presencial reciban su pago una vez terminados los 30 días de trabajo durante los primeros 5 o 10 días de prestado del servicio. Sobre esto nosotros como sociedad tenemos que tener una línea clara y no dejar pasar esta situación. No tiene sentido en la dinámica de mercado que estamos aceptando como modelo de funcionamiento y tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que esto no siga ocurriendo. La invitación entonces es a acudir a nosotros, a la Junta Directiva, con los casos puntuales donde se presente este pago a más de 30 días, porque pues necesitamos conocer el mapa en Bogotá de dónde se está presentando esto y tomar acciones sobre el asunto. En esta introducción lo que quise fue mostrar a manera amplia las consideraciones que tiene que tener el presidente para tomar las decisiones y los fundamentos normativos y organizacionales que tenemos. Les repito, el estatuto y la planeación estratégica. En un segundo capítulo de esta presentación quiero mostrarle algunos logros de la gestión administrativa, que también hace parte del trabajo que se viene realizando. En este trabajo ha sido muy importante en el trabajo de la Junta Directiva la reglamentación interna. Entendemos como Junta Directiva la importancia de tener una institucionalidad. Esta institucionalidad tiene como respaldo reglamentos avalados por las mayorías y por las representaciones democráticas nuestras. La institucionalidad es la única forma de prosperar como nación y como sociedad. En esto se ha venido desarrollando una buena cantidad de reglamentos. Para el año 2019 se tuvo un avance, para el año 2018 se tuvo otro avance y para el año 2020 tenemos la creación de las guías del Fondo de Solidaridad. Estas guías trazan 6 pilares fundamentales para poder nosotros crecer como gremio y ser realmente solidarios. Estas guías plantean un planteamiento filosófico y profesional desde la sociología y la antropología de cómo se puede llegar a ser solidario y están disponibles pues para todo aquel que las quiera revisar. Una vez estas guías se realizaron, se revisó por la Junta Directiva el documento y también el reglamento que será mostrado a ustedes en la próxima asamblea ordinaria, donde necesitamos pues una lectura juiciosa durante estos días antes de la reunión de cada uno de ustedes de la propuesta de reglamento. Cabe aclarar que estos reglamentos no son estatutarios, son reglamentarios, de tal manera que no son aprobados por la asamblea sino por la Junta Directiva. Sin embargo, el reglamento que ya está se va a mostrar en la asamblea para recibir retroalimentación y reforzarlo de tal manera que para abril o mayo ya podamos publicar un reglamento aprobado por la Junta Directiva. También avanzamos en la estructuración y aprobación del reglamento de asamblea por Junta Directiva. Este documento fue enviado con la convocatoria a la asamblea ordinaria y es un documento que nos ayuda a llevar reuniones de asamblea más productivas, constructivas y ayudadoras en el crecimiento y el desarrollo de nuestro gremio. En la gestión administrativa también tuvimos una optimización de recursos durante el 2020. Se hizo una inversión de activos fijos de la Cundinamarquesa, donde tenemos una rentabilidad con riesgo muy bajo. La rentabilidad para el 2020 excedió los 20 millones de pesos. Este tipo de inversiones no se hacían antes, se empezaron a hacer durante el primer año de presidencia bajo mi gestión y hemos podido reportar un ingreso que es importante y cubre muchos de los gastos que tenemos como sociedad. También bajo la dirección de nuestro tesorero, el doctor Rafael Jiménez, tuvimos una reducción de costos, sobre todo en temas de líneas telefónicas.
Por el afán de toda la junta directiva hicimos una digitalización bancaria que también ha resultado en una reducción de costos, y en negociaciones con RIMA obtuvimos un descuento importante que más adelante se los muestro en una gráfica, con una consolidación de optimización de recursos importantes. En resumen, tenemos una inversión de activos de la cundinamarquesa en CDTs que dieron un poco más de 20 millones de pesos. Tenemos una digitalización bancaria que se nota en los estados financieros con una disminución de los costos fijos y de funcionamiento de la sociedad durante el 2020, y una negociación con RIMA que disminuyó en un poco más de $10.000 año el costo de la plataforma. En esta gestión administrativa es importante resaltar la estructura y el seguimiento de los proyectos. Parte del trabajo que tiene que hacer quien dirige la organización es darle control y seguimiento a los proyectos. Para la vigencia 2020, el tiempo que invertí como presidente fue los martes y los jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y en esta estructuración hay unos seguimientos, unos planteamientos de objetivos, una comunicación a los asociados, a los aliados y a los trabajadores de la cundinamarquesa, y unos cronogramas de trabajo que deben hacer la proyección de cómo se va a distribuir la carga, y un seguimiento a estos cronogramas también es necesario. De este modo, ya abarcamos el capítulo 1 de la introducción, el capítulo 2 de la gestión administrativa, y entramos al capítulo 3, donde vamos a hablar de los logros alcanzados en la gestión académica. Como gremio, el tema académico no solamente nos constituye, sino hace importante el ver nexos, sitios de encuentro entre nosotros como anestesiólogos. Sin embargo, esto no puede quedar solamente en ideas puntuales o en el punto de vista de alguien, sino tiene una planeación estratégica con unos objetivos claros. La planeación estratégica del 2017 y 2021 estableció que en el pilar gremial íbamos a desarrollar un objetivo general, el cual era fortalecer la educación médica continua, coherente con las necesidades del sistema de salud y los nuevos desarrollos y conocimientos en el sector. Para poder desarrollar este objetivo general, se plantearon varios objetivos específicos. En esta administración se han escogido los 4 que se están presentando. Aumentar el número de talleres y cursos presenciales y virtuales. Generar programa de formación en ámbitos diferentes a la medicina. Educación financiera, formación gremial. Potencializar el Congreso de la Cundinamarquesa, aumentando la participación de anestesiólogos latinoamericanos en el Congreso. Realizar el seguimiento a los estándares de calidad de los programas de anestesiología. Estos son los webinars que realizamos durante la gestión 2020. Podemos decir que tuvimos un muy buen año a pesar de la pandemia. Cuando inició la pandemia nosotros ya habíamos adquirido la plataforma Zoom, y esta plataforma se utilizó para el desarrollo de las actividades del último jueves de cada mes, cerca de las 8 de la noche. Quiero agradecer en este punto a los doctores Diego Peña, Pedro Ibarra, Cristian Borrero, Fernando Rafán, Alberto Molano, y a las doctoras María Jimena Ramos y Jennifer Cárdenas, que como socias de la Cundinamarquesa nos dieron y compartieron su conocimiento en estas actividades científicas del mes. Además de los anestesiólogos nombrados, tuvimos el apoyo de Andrés Felipe Vargas, sociólogo y antropólogo, que dio la última charla del año en el mes de noviembre, denominada La solidaridad en la dinámica gremial, y a la abogada Claudia Alejandra Torres, quien nos dio la primera actividad científica del año en el tema cómo evitar que las instituciones no realicen el pago de mis honorarios. Los únicos meses donde no se hicieron la actividad académica mensual fueron los meses de diciembre, puntualmente por las actividades decembrinas,
El mes de febrero, por la asamblea extraordinaria, estamos convencidos que para la convocatoria es importante que estemos centrados en que ese mes pues nos reunimos para el tema de la asamblea. Para la asamblea ordinaria en marzo y en el mes de octubre por el seminario en línea, que es la actividad central de la Cundinamarquesa a nivel anual y que es una actividad estatutaria. Además de los seminarios que se hicieron cada jueves en la noche, el último jueves de cada mes, para la pandemia se realizaron 2 webinars adicionales. Estos webinars se realizaron bajo el apoyo y el diálogo continuo con los afiliados que estuvieron solicitando esta información en el pico de la pandemia, en el pico que se presentó en agosto y que se preveía en julio. De tal manera que en julio, por el acompañamiento de la ginecóloga e intensivista Liliana Correa Pérez y el doctor Iván Andrés Cediel Carrillo, vimos cuál era el papel del anestesiólogo en la unidad de cuidado intensivo. Estas 2 presentaciones son magistrales, tuvieron muy buena acogida y fueron de las que más visualizaciones se tuvieron en las páginas que tenemos de la Cundinamarquesa, lográndose una gran acogida. También el webinar Comunicaciones difíciles en tiempos de pandemia, una aproximación práctica por el doctor Fritz Eduardo Gempeller, que nos mostró cómo gestionar esta carga pesada de la comunicación de estas malas noticias en la situación de unidad de cuidado intensivo que estábamos viviendo. Adicional a los webinars, nosotros tenemos una plataforma, la Red Informática de Medicina Avanzada, RIMA, donde tenemos un acceso completo a investigaciones de las mejores revistas mundiales, donde tenemos cómo resolver inquietudes clínicas que son específicas, facilitando la ayuda de expertos. Tenemos el seguimiento de temas de interés profesional y tenemos una directriz clara de las mejores guías y consensos médicos. Para el 2020 teníamos un costo de $10.500 por año por 300 afiliaciones. Estas 300 afiliaciones son las que se han tenido desde el 2015, año en el cual se adquirió RIMA bajo la presidencia del doctor Jairo Pérez, y habíamos visto un incremento del valor en el año 2017 y 2018. A partir del 2019, en mi gestión, se ha logrado una disminución del costo y para el 2021 tenemos, como les mencioné, un ahorro de más de 2/3 partes del costo inicial, manteniendo las afiliaciones disponibles para nuestros asociados. Continuando con los esfuerzos que se están haciendo para incrementar la fortaleza de nuestro pilar académico, por estatuto estamos realizando una actividad marco y central en el año. Esta actividad para el año 2020 fue el seminario en línea COVID-19. Tuvo sus dificultades porque teníamos para marzo del 2020 ya la estructura del Congreso. El tema que se había desarrollado pues era anestesia cardiovascular en compañía de varios de los grupos de anestesiólogos cardiovasculares en Bogotá, pero puntualmente la dirección del grupo de anestesiólogos de la Fundación Cardioinfantil. Este seminario en línea no hubiera sido posible sin el apoyo de los colegas Laura Cañaveral, Leopoldo Ferrer, Carlos Álvarez, Sandra Valderrama, Fritz Gempeller y Juliana Orozco. También de los profesionales no anestesiólogos, Carlos Eduardo Pérez, infectólogo, Ariel Alarcón, psiquiatra, Víctor Ramírez, cirujano.
También es importante agradecer en este momento a los conferencistas internacionales Andrea Gómez Morat, Carlos Manuel Delgado y Karina Rando. El seminario en línea se desarrolló en 2 sábados, el 17 y 24 de octubre. Contó con 231 asistentes, entre asociados de la Cundinamarquesa, residentes de la Cundinamarquesa, asociados de la SCARE, residentes de la SCARE, residentes internacionales, no asociados y asistentes con patrocinio de la industria conectados desde diferentes sitios del mundo. Y cumpliendo con los objetivos trazados en la planeación estratégica, contamos también con la asistencia de colegas de Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Venezuela y diferentes ciudades de Colombia. En el marco de esta celebración anual, el seminario en línea, homenajeamos a nuestro Juan Marín en la versión 2020. En esta ocasión fue el doctor Jesús Ernesto Rojas, quien fue merecedor de este galardón, de este homenaje, y pues es él quien para este periodo encarna los valores de nuestra sociedad. También en el marco del seminario en línea COVID-19 realizado en octubre, quisimos agradecer y reconocer a los representantes de la Cundinamarquesa ante la Organización Mundial de Anestesia, especialmente al doctor Pedro Ibarra, Murcia, que hace parte de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Anestesia, y a la doctora Jennifer Guevara Velandia, que hace parte del Comité de Obstetricia de la WFCA. Como ven, el esfuerzo que se ha hecho para seguir incrementando el pilar académico es importante. Y no solamente se ha centrado en el trabajo en anestesiología, sino se está tratando de crecer en otro aspecto que se ha notado como importante en cada una de las reuniones asamblearias. Esto es el tema de la ética. Hace 3 años iniciamos un proceso donde estructuramos una cátedra. Esta cátedra ya tiene un esquema. Este esquema ya tiene una bibliografía completa, pero nos hacen falta líderes que encarnen esta estructura, que lleven a la práctica este conocimiento y esta bibliografía que tenemos ya en la estructura. Mientras esto sucede, hemos escrito un artículo científico. Este artículo se llama Medición cuantitativa de la angustia moral en médicos de adultos, una revisión sistemática. El documento final fue revisado y aprobado por los autores, revisado en corrección de estilo y enviado para iniciar el proceso de publicación en la revista de Salud Pública. Hasta acá el resumen de las actividades que se han hecho para incrementar y fortalecer el pilar académico. Hasta acá entonces tenemos la tercera parte de esta presentación y entramos a la cuarta parte de la presentación, que hace parte del segundo pilar, que son los logros alcanzados en la gestión gremial. La planeación estratégica 2017-2021 también versó sobre los objetivos que se tienen a nivel gremial y marcó un objetivo general, que es establecer estrategias que promuevan el desarrollo gremial acorde a las necesidades de los afiliados. Y marcó también unos objetivos específicos para alcanzar este gran objetivo. Estos son generar programas o actividades de participación con las entidades gubernamentales y sociedades científicas en aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión, realizar seminario de preparación para la vida laboral para estudiantes de posgrado, reestructurar y fortalecer el comité gremial de la Cundinamarquesa, reactivar la cátedra de profesionalismo Rafael Sarmiento, reactivar el comité seccional para el control del ejercicio de la anestesiología y establecer un panel gremial en los congresos de la Cundinamarquesa. En línea a estos objetivos hemos venido desarrollando múltiples estrategias. Nos complace reportar que en el 2020 se consolidó el evento de residentes de último año.
donde participaron 39 residentes de 10 de los programas de Bogotá. Se trataron temas de finanzas personales, trámites para el ejercicio de la anestesia e información gremial que les sirve como herramientas prácticas para el inicio de su vida laboral. También, a pesar de lo temprano en el año, alcanzamos en el primer trimestre a realizar visitas donde, por el llamado de los colegas, damos información ampliada de los proyectos que se están realizando en la Cundinamarquesa. En este primer trimestre, antes del inicio de la pandemia, alcanzamos a visitar el Hospital El Tunal, la Clínica del Country y la Clínica de Marley. El Comité Distrital del Ejercicio de la Anestesia y el Comité Departamental del Ejercicio de la Anestesia son dos logros de la Ley Sexta, logros que habían venido no siendo utilizados y que se reactivaron durante la presidencia del doctor Francisco Valero, el Comité Distrital del Ejercicio de la Anestesia, y durante mi primer año de presidente, el Comité Departamental del Ejercicio de la Anestesia. Estos dos comités son importantes, son derivados de la Ley Sexta, son un avance en la representación gremial que tenemos nosotros, es decir, en el diálogo que tenemos con los rectores del sector salud, en este caso las secretarías de salud, y son un espacio donde podemos hablar todas nuestras problemáticas y estructurar proyectos conjuntos de largo plazo. En este punto es importante resaltar que para la gestión 2020 logramos consolidar la estructura y el direccionamiento de un estudio en seguridad del paciente para Bogotá. En este estudio está incluido el Servicio de Calidad de la Secretaría de Salud, el Departamento de Calidad de la Secretaría de Salud y especialistas de nuestra sociedad. Esperamos que en próximos años tengamos resultados de este estudio. Además de eso, por el espacio que tenemos con la Secretaría Distrital de Salud, hemos logrado establecer campañas para que no se presente la anestesia simultánea. Hemos podido gestionar denuncias de anestesia simultánea en varios de los centros de prestación de servicio de Bogotá, y hemos también podido desarrollar campañas donde comunicamos nuestras normas mínimas y nuestra política de no a la anestesia simultánea. Esto a nivel distrital, en el marco general. Además, por la situación de pandemia, con la información recolectada a través de las consultas gremiales y la autorización explícita de los asociados, se construyó una base de datos de anestesiólogos con disponibilidad de ser contactados para trabajar en UCI COVID. Esta información sirvió como insumo para responder a la solicitud de la Secretaría Distrital de Salud para realizar el contacto con los asociados con el propósito de apoyar la expansión de las UCI COVID de la red pública de los hospitales de Bogotá. También, en trabajo con la Secretaría Distrital de Salud, concretamos el segundo simposio de cirugía segura. Para la versión del 2020 logramos la asistencia de 168 personas. Estas 68 personas son administrativos y asistenciales de varias ramas, no solamente anestesiología, y es una proyección necesaria que tiene la sociedad cundinamarquesa en el desarrollo de su objeto social hacia la comunidad. Es evidente que el desarrollo del Comité Distrital del Ejercicio de la Anestesia, al tener un poco más de 2 años de diferencia en su inicio y su formación, tiene una gran cantidad de actividades comparada con el Comité Departamental del Ejercicio de la Anestesiología. Sin embargo, en el Comité Departamental también se vieron avances. Estos avances puntualmente son el seguimiento en el desarrollo de
la pandemia y la respuesta en unidades de cuidado intensivo a la pandemia durante los picos epidemiológicos que se han presentado, y el acompañamiento por parte de la Gobernación de Cundinamarca en la consecución de información con respecto a los eventos adversos en salas de cirugía, puntualmente los hospitales más grandes que tenemos en los 144 municipios del departamento, y la situación de trabajo, en la forma en que están trabajando los anestesiólogos en salas de cirugía. Este avance es un avance documental donde tenemos información que nos sirve para estructurar próximos proyectos, y es información relevante donde encontramos que la normatividad que está vigente para estos dos temas, la seguridad del paciente y las condiciones de trabajo en salas de cirugía, no se están llevando de la manera que se debiera, y pues hay mucho trabajo por hacer con ellos. En el tema gremial también se desarrolló la asamblea extraordinaria y la asamblea ordinaria. La asamblea extraordinaria se realizó el jueves 13 de febrero, estuvieron presentes o por poder 50 asociados de número, y se desarrollaron los siguientes puntos: apropiación de recursos del patrimonio para la realización del censo, elección de delegados de la Cundinamarquesa a la Asamblea General de Delegados de la SCARE, la elección de nombre para representación de la departamental en la Junta Directiva de la SCARE, donde fue escogido el doctor Francisco Restrepo, el informe del miembro de Junta Directiva de la SCARE, representante por Cundinamarquesa. En este punto es importante resaltar que por las condiciones de pandemia y bajo el criterio de prudencia, la administración y la Junta Directiva ha considerado que en estos meses no se puede desarrollar el censo. En este momento se prevé un pico para abril, de tal manera que es, a pesar de las vacunaciones, incierta la forma en que se va a desarrollar la pandemia, y para nosotros no es procedente enviar personal no médico a los hospitales a recolectar la información. De tal manera que muy probablemente este censo se realice a partir de del cese de declaratoria mundial de pandemia. Algunos han esgrimido que la recolección de información se podría hacer de manera electrónica. Nosotros recordamos también que ya hicimos un piloto de censo en donde encontramos que la respuesta de los correos electrónicos y la respuesta a las solicitudes a los socios por medios electrónicos y por correo tienen una tasa de respuesta menor al 20%, de tal manera que para la realización de un censo no es viable la realización por vía virtual. Siguiendo en el tema gremial, en la estructuración y el crecimiento del pilar gremial, debo recordar también que realizamos la asamblea ordinaria 2020, donde se presentó el informe de gestión del 2019, se reeligió al presidente, al secretario académico y a la secretaria general. En este momento pues debo agradecer esa confianza que se nos dio y que da cuenta del trabajo que se ha venido realizando. También fueron aprobados por la Asamblea los estados financieros del 2019 y el presupuesto del 2020. Continuando con la edificación del pilar gremial y teniendo en consideración una plataforma que para el mes de marzo, cuando se declaró la pandemia, ya habíamos comprado, una plataforma que se llama Question Pro. Le hemos dado dos usos a esta plataforma. No se ha podido usar para el censo, ya se lo expliqué por qué, pero sí se ha utilizado para las consultas gremiales que nos ayudan a tomar decisiones, no a tomar la decisión, sino a tener mayor y mejor información para la toma de decisiones, y una plataforma de registro de procedimientos de residentes. Esta plataforma, con el apoyo de los residentes, se generó para el registro de los procedimientos con el propósito de recolectar información de interés gremial y facilitar la generación de informes para los residentes. En el 2020 se integraron dos programas de Bogotá con más de 3.000 registros, y para la fecha ya tenemos un poco más de 9.000 registros. En este punto es importante agradecer al doctor Isaías Pinto, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, director del programa,
el doctor Pedro Ibarra, del programa de Sanitas, el doctor Fernando Ríos, del programa de La Sabana, y el doctor Leopoldo Ferrer, de la Universidad del Bosque, con el programa de la Fundación Santa Fe. Estos apoyos son relevantes, puesto que han permitido que sus residentes tengan la información en esta base de datos. La recolección de esta base de datos tiene mucho potencial. Como les mencioné, para la fecha ya hay más de 9.000 registros. Pero además de la cantidad de datos, ya se han identificado al menos 3 usos que son relevantes. El primero es el control y seguimiento que puede hacer el director de posgrado a los procedimientos que están realizando sus residentes. El segundo es que cada uno de los residentes recibe un reporte mensual de sus actividades, de tal manera que tiene un soporte de su casuística, que es avalado no solamente por su programa, sino por la Sociedad Cundinamarquesa, de tal manera que si lo quiere de manera personal utilizarlo, tiene, y si lo quiere presentar en cualquier organización nacional o internacional, ya está diligenciado. Y un tercer y último punto, que va a tomar un poco más de tiempo, porque requerimos que se incluyan los otros programas, es el poder hablar con el Ministerio de Educación y contarles cuáles son el número de procedimientos mínimos que como anestesiólogos nosotros tenemos acá en el país, de tal manera que sea una exigencia para las convalidaciones que provienen del extranjero, de tal manera que determinemos un mínimo común múltiple, un mínimo de procedimientos que ya nosotros cumplimos como nacionales, que deban exigírsele a las convalidaciones del extranjero. Esto toma mucha relevancia porque tenemos datos en los cuales hay un crecimiento acelerado de los nuevos anestesiólogos para Colombia durante los últimos años. Tenemos, según las cifras oficiales, más o menos 3.600 anestesiólogos en Colombia, pero también según cifras oficiales, esto es del Ministerio de Salud y Protección Social, más de 1.200 anestesiólogos graduados en los últimos 5 años. Esto hace que pues el 30% de ese 3.600 se haya graduado en los últimos 5 años. Hace que nosotros como gremio tengamos que estar muy pendientes de este cambio abrupto y acelerado de los nuevos anestesiólogos. Les comparto esta imagen donde pues se tiene el recorrido desde el 2007 y se ve el crecimiento acelerado en los últimos 5 años. Incluso un poco antes ya había un crecimiento notable, pero la aceleración se nota mucho más en los últimos 5 años. Ese es un primer dato. Las convalidaciones se están haciendo de manera acelerada en los últimos años. El segundo dato es que esas convalidaciones concretan más del 40% de los nuevos anestesiólogos. Es decir, entre el 40 y el 50% de los nuevos anestesiólogos durante los últimos 5 años vienen del extranjero. Entonces, es un proceso que se está dando en volumen y que tiene que tener vigilancia por parte de nosotros como gremio. Nosotros como junta directiva tenemos que hacer la autorización de las afiliaciones de cada uno de nuestros nuevos afiliados. Las convalidaciones, los anestesiólogos que vienen convalidados no son la excepción. Nosotros como junta directiva recibimos el documento que da el Ministerio de Salud, el que da el Ministerio de Educación, el que da el Colegio Médico Colombiano, y con esos 3 documentos pues nosotros afiliamos como afiliados activos de número a la Cundinamarquesa y a la SCARE los extranjeros que cumplen con sus documentos. Sin embargo, para el caso de Venezuela encontramos una situación especial en una de las juntas directivas donde el Ministerio de Salud afirma que no puede corroborar la idoneidad de los títulos. Por la situación de Venezuela, no puede encontrar comunicación ni con la universidad que dio el diploma y el acta de grado, ni con el ministerio homólogo en Venezuela. De tal manera que ante esa imposibilidad, el Ministerio de Salud ha optado por convalidar anestesiólogos
bajo la presunción de buena fe y moralidad. Ellos mismos saben que esto no permite llegar a la certeza sobre los hechos que se alegan, los documentos que se anexan, pero a pesar de esa incoherencia, porque dicen bajo el principio de buena fe los convalidamos, pero es cierto que no podemos tener certeza de los documentos, en esa situación igual los están convalidando. Ante esto nosotros escalamos la situación con la Junta Directiva de la SCARE hace 16 meses y pues hasta el momento no hemos tenido respuesta de esta situación. Nos respondieron diciéndonos que pues están preocupados por la situación, pero todavía no sabemos qué va a pasar con estas convalidaciones, y hasta donde entendemos estas convalidaciones se siguen dando para los extranjeros convalidados desde Venezuela. No solamente el tema de Venezuela es el que está presentando problemáticas en el tema de convalidación ni en el número de anestesiólogos que tenemos en Bogotá y en el país. En un derecho de petición que le enviamos al Ministerio de Educación, ellos nos dicen que los criterios que se deben tener en cuenta para las convalidaciones, los criterios técnicos, deben emanar de la sociedad científica. Que como este hecho no se ha dado, pues ellos están haciendo la convalidación sin estos procesos. De tal manera que la información que estamos recopilando de los procedimientos que están haciendo los residentes se vuelve relevante como un dato inicial de estas conversaciones que se tienen que tener con el Ministerio de Educación para establecer unos criterios mínimos de convalidación de las personas que proveniendo del país que sea, pues vienen a ejercer la medicina y la anestesiología en nuestro país. La plataforma también ha servido para hacer las consultas gremiales. El 20 de marzo, tempranamente al inicio de la pandemia, se envió la primera consulta gremial sobre COVID-19 con el fin de establecer un diagnóstico. En esta consulta participaron 137 asociados, quienes en un 92% manifestaron necesidad de cancelar los procedimientos quirúrgicos programados no vitales, y un 60% afirmó no haber recibido de parte de la IPS los elementos de protección necesarios. Ante esta situación, conseguimos una donación de 400 mascarillas de factor de protección 3. Estas mascarillas se distribuyeron rápidamente y consolidaron un ahorro de 10 millones de pesos para la cundinamarquesa, puesto que fue una donación que conseguimos, y lograron en ese momento, que pues había escasez de mascarillas, proteger a una cantidad importante de nuestros asociados. Realmente se le pudo ofrecer a todos aquellos que solicitaron y que informaron no tener protección adecuada en sus sitios de trabajo, y se realizó de manera rápida y oportuna. También esta plataforma nos ha dado información con respecto al contexto laboral. De esta diapositiva quiero destacar que para junio, por los efectos de la pandemia, teníamos un 89% de los contestantes a la consulta disminución de los ingresos. Es cierto que el número de participantes no es la totalidad de afiliados, fueron 130 afiliados, pero sí nos muestra que en un número importante de nuestros afiliados hay una disminución de ingresos, y para la muestra, para las personas que respondieron, se concretó en 7.792.000, que esto puede estar cercano a casi el 50% de la mayoría de anestesiólogos, del ingreso de la mayoría de anestesiólogos acá en Bogotá. Otro dato para resaltar es que hay desempleo. A pesar de la pandemia, se documentó desempleo. Otro dato que no se documentó acá, pero que es importante mencionar, es que se documentó sitios donde se les disminuyó el ingreso a pesar de la situación de pandemia. Esperaríamos como gremio que en un acto de reciprocidad social no nos disminuyeran los ingresos, incluso que hubiera un aumento de reconocimiento por el riesgo biológico que estamos contrayendo, el riesgo familiar, pero a pesar de eso pues encontramos
reportes de disminución en el salario y en el honorario de algunos sitios de trabajo, lo cual, sumado a el pago tardío, son cosas que no podemos tolerar. Siguiendo en el desarrollo de este pilar gremial, tenemos el semillero de líderes, donde realizamos el primer curso virtual en plataforma, con auspicio de la Cundinamarquesa y en colaboración de la firma Edumed. Se tituló El curso El poder de la comunicación humana para profesionales de la salud. Esto con el objetivo de continuar promoviendo el fortalecimiento gremial a través del proyecto de formación de líderes, y ajustándose a las condiciones de la pandemia, se realizó el semillero de líderes y facilitadores de cambio de forma virtual. El curso inició el sábado 22 de agosto, se le ofreció a todos los afiliados, contamos con 30 participantes entre residentes y anestesiólogos. El curso tuvo una duración de 20 horas y se orienta a compartir herramientas para mejorar las habilidades de comunicación entre los participantes. Hasta acá entonces la cuarta parte, el cuarto capítulo de esta presentación y el crecimiento y desarrollo que ha tenido el pilar gremial. Por último, y no menos importante, tenemos los logros alcanzados en la gestión de bienestar. Para el 2020 hubiéramos querido tener mayores desarrollos, pero la mayoría de actividades que se venían haciendo en el tema de bienestar eran de contacto, eran de cercanía, eran de reuniones. Pero a pesar de la pandemia logramos desarrollar proyectos importantes. Quiero recordar también la planeación estratégica. Como les digo, todo lo que se hace en la Cundinamarquesa pasa por junta directiva, tiene el aval de la planeación estratégica y está acorde a los estatutos vigentes. Como objetivo marco tenemos promover iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los afiliados, y como objetivos específicos establecer programas deportivos anuales con variedad de deportes y diferentes campeonatos. Esperamos que para el segundo semestre de este año podamos reactivar. Esperamos que, según el porcentaje de vacunación de nuestros socios, las edades que tengan los mismos y los factores de riesgos que tengan, tal vez para el mes de septiembre o octubre podamos realizar nuevamente los campeonatos, reiniciarlos. Y también está como objetivo el crear grupos de deportes de la Cundinamarquesa para la actividad física. En este espacio pues estamos pensando en implementar para este año, también según la pandemia, unas caminatas ecológicas y la conformación de un grupo de bicicleta. Esperamos pues poder contar con que alguien de ustedes pues levante la mano, se comunique con nosotros y nos diga yo quiero dirigir ese grupo, y pues empecemos a crear gremio por fuera de las salas. En el escenario de pandemia pues tuvimos el acompañamiento emocional de la Cundinamarquesa por parte de la psicóloga magíster en psicología con profundización en psicología clínica, Laura Elizabeth Becerra. Ella desde el mes de abril se dio a conocer con su servicio de acompañamiento emocional. Este servicio emocional se dio como beneficio a los asociados y a su núcleo familiar, y sirvió para generar pues adelantos en el momento de crisis humanitaria que se vivió a partir de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Realmente esos meses fueron muy difíciles de llevar, y pues nosotros desde la Cundinamarquesa, apoyados por la literatura científica, ofertamos este servicio. Es importante resaltar que en el informe final de esta especialista en salud mental encontramos que nosotros como médicos no tenemos una facilidad para hablar de nuestros problemas, compartir nuestras dolencias, expresar nuestra vulnerabilidad. En el sueño de convertir la Cundinamarquesa y el gremio en Bogotá en un sujeto colectivo, es importante reconocer que somos vulnerables, y esto hay que hablarlo. La invitación entonces es a aceptar los apoyos. Estos apoyos que son institucionales, al ser institucionales, no tienen costo para el afiliado y además tienen la garantía de que son completamente
anónimos. Las informaciones que se leen a la profesional dentro de su secreto profesional se van a mantener anónimos, de tal manera que la información que llegue por esta vía o por cualquier otra vía institucional mantiene confidencialidad. Aprovechando las plataformas tecnológicas, desarrollamos el primer torneo virtual de ajedrez. Este torneo virtual es una muestra de que pues hay formas de desarrollar nuevas habilidades. Varios de los asociados pues han empezado a mejorar en sus habilidades. En este campeonato fue campeón el doctor Alberto Escamilla, al cual nuevamente felicito, y el doctor Hender Muñoz como subcampeón, también muy buen desempeño en este torneo. En el torneo participaron 10 anestesiólogos que tuvieron en la práctica del ajedrez un espacio de esparcimiento frente a las dificultades que actualmente atravesamos, y la idea es que cada vez se sumen más personas a este grupo. Por la situación de pandemia es un grupo que pues ha podido funcionar porque se desarrolla bajo una plataforma tecnológica. La invitación es a participar, a saber que acá queremos jugar, queremos compartir, y no es un tema de competición. Mensualmente pues nos estamos reuniendo para aprender y reforzar un poco más y compartir con esta excusa, un ejercicio mental. Finalmente, bajo el apoyo del Teatro Nacional, el 10 de noviembre se realizó de forma virtual el taller de comunicación asertiva con el Teatro Nacional. Como ven, muchos de los esfuerzos se hicieron en el 2020 para el tema de comunicación. Hemos detectado que hay una falencia importante en nuestros liderazgos, hay una falencia importante en la comunicación que se tiene, hay una falencia importante en la forma de expresar las ideas de manera respetuosa, amable, constructiva, y es por esto que pues desde el 2020, además de los talleres de formación laboral, además de los momentos de formación gremial, se ha adicionado a la estrategia el mejoramiento de las comunicaciones que tenemos con los afiliados y entre nosotros como colegas. Muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias por haber atendido hasta acá. La invitación entonces es a participar más activamente en las actividades de la Cundinamarquesa. La Cundinamarquesa es un segundo hogar. Si queremos crecer como gremio y ser más fuertes, tenemos que dar un poco más de tiempo a la Cundinamarquesa. Gracias a todos aquellos que hicieron posible el desarrollo de este 2020, y cordialmente todos invitados a las actividades que vienen para el 2021. Muchas gracias, un feliz día.